Buenas noches. Hoy vamos a presentar el tema de la formación del universo en el curso de geología y los integrantes del grupo es Leva Condori, Rosalío Juan, Rivera Chacón Elmer y mi persona Cassandra Sandoval Maldonado. Siguiente compañero, por favor. La introducción. El estudio del origen del universo no solo pertenece al estudio de la física o a la astronomía, sino también constituyen la base del contexto de comprender la formación de la materia y con ello la Tierra, ¿no? Y el objetivo del estudio geológico. La cosmología nos ofrece un marco amplio para situaciones del surgimiento de los elementos químicos y el proceso que dieron lugar a los minerales, rocas y la composición interna de la Tierra, que es parte de la geología. Desde la antigüedad, el ser humano siempre se ha interrogado sobre cómo ha comenzado el cosmos, el universo en sí, formulando narrativas míticas, símbolos que interpretan la representación del infinito. Apontes en el 2005 da como eh, una moraleja de la serpiente que se muerde la cola, que es un emblema de lo eterno y cíclico, como una metáfora que refleja la necesidad humana de pensar en el principio absoluto. En la modernidad, la cosmología se consolidó como una ciencia sustentada en las observaciones y modelos que dejó entender cómo es el escenario no estático del universo para concebir cómo el cosmos está en expansión, lo cual transformó la manera de cómo ve la humanidad o concibe dentro de la naturaleza, ¿no? Esta visión dinámica resulta crucial para la geología, pues los elementos que forman las rocas terrestres son productos de una historia cósmica. Al mismo tiempo, la cosmología mantiene una dimensión filosófica que amplía su enlace. Las teorías sobre el universo implican una reflexión acerca de los límites del conocimiento científico y de la validez de la hipótesis que usamos para explicar la validez, la realidad, ¿no? De cómo se ha creado el universo. Así, el estudio del origen del cosmos no solo aporta datos materiales, sino también invita a pensar la Tierra y la vida que es perspectiva de, es amplia, ¿no? En sí, comprender el universo es comprender también los conocimientos de la geología, desde el origen de los elementos químicos hasta el marco en la que se emergió en nuestro planeta. Siguiente, por favor. Teorías cosmológicas. En eso vamos a tener tres teorías, ¿sí? El ser humano, como se dice, ha desarrollado estas teorías para explicar el origen del universo. Más que todo, la teoría del Big Bang, que sostiene que el universo surgió hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, ha partido desde el estado extremadamente del denso y a caliente, a diferencia de no solo surgir el nombre, sino el trata de la explosión de un espacio preexistente, sino de la expansión del espacio y el tiempo a sí mismo. El otro que tenemos es la teoría del estado estacionario, que en composición a mediados del siglo XX aproximadamente se formuló esa teoría gracias a Freddy Brown, a Hermann Bondi y a Thomas Golf. Este modelo afirma que el universo no tuvo un origen en sí, ¿ya? Y que a medida que se expandía, se generaba en nueva materia para mantener su densidad constante. Pero esto, sin embargo, la detección de la radiación cósmica fue fundamental y hizo evidencia de que una evolución de las galaxias a lo largo del tiempo refutaron esa teoría considerando que la teoría del Big Bang con la paradigma dominante, dando como descarte esta. Otra de las teorías también dice que son los modelos inflacionarios que a fines del siglo XX surgieron esta teoría.
la cual propone que una fracción infinita de segundos tras el inicio del universo experimentó una expansión exponencial y se amplió su homogeneidad y geometría casi plana, aunque la inflación cósmica aún no se ha dado o no se ha confirmado empíricamente en su totalidad, constituye una pieza clave para los modelos actuales de la cosmología. También estas teorías no solo son físicas, sino también filosóficas, porque nos hacen pensar los límites de lo que podemos conocer. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar una de las teorías que es la más acertada, que se podría decir, que es la teoría del Big Bang y la evidencia de este. Esta teoría del Big Bang es científica que explica el origen del universo. Según las hipótesis, hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, toda la materia y la energía del universo estaba concentrada en un punto exactamente denso y caliente, y una gran expansión al inicio del origen del espacio y tiempo y las leyes de la física que conocemos actualmente. Los primeros segundos de la formación y las partículas fundamentales, como los protones, neutrones y electrones, y minutos después surgieron los primeros núcleos atómicos, conocidos como el hidrógeno y el helio, que saben que está tanto en el espacio como en la Tierra. Con el enfriamiento del universo, alrededor de 380.000 años después, los electrones se unieron a los núcleos formando átomos y permitiendo la aparición de la radiación cósmica de fondo que conocemos actualmente. Posteriormente, gracias a la gravedad, la materia se agrupó formando las primeras estrellas, posteriormente las galaxias, y así sucesivamente hasta que evolucionaron hasta llegar a un universo tal como lo conocemos hoy en día. Entre las primeras evidencias que tenemos de esta teoría, lo cual respalda los modelos destacados de la expansión cósmica observada por Hilbert, la radiación cósmica de fondo descubre por Piazzi y Wilson en 1965, y la coherencia en la que la abundancia de los elementos ligeros con la predicción de la nucleosíntesis primordial nos dice. Muchas gracias. Doy paso a mis compañeros. Nucleosíntesis primordial. En los 3 primeros minutos tras el Big Bang ocurrió la nucleosíntesis primordial. Se formaron los elementos más ligeros, el hidrógeno, helio y trazas de litio. Escalante y Gasque 2012 señalan que las proporciones actuales coinciden con lo que predice la teoría, lo que constituye una prueba sólida del modelo. Estos elementos fueron la base de las primeras estrellas. Desde el punto de vista geológico, esto es clave. Los minerales y rocas que estudiamos hoy tienen su origen en estos procesos universales iniciales. Núcleo, aportando ahí a la nucleosíntesis primordial. La nucleosíntesis primordial es el proceso por el cual se formaron los elementos ligeros en el universo temprano, aproximadamente en los primeros 20 minutos después del Big Bang. Durante este periodo, la temperatura y la densidad del universo eran tan altas que permitieron la formación de núcleos atómicos a partir de protones y neutrones. Condiciones iniciales: temperatura de miles de millones de grados Kelvin, densidad extremadamente alta, partículas, protones, neutrones, electrones, neutrones y fotones. Procesos de nucleosíntesis: formación de deuterio, protones y neutrones se combinan para formar
Deuterio. Formación de helio. Deuterio se combina con protones para formar helio. Formación de helio. Helio se combina con neutrones para formar helio. Formación de litio. Helio 4 se combina con protones y neutrones para formar litio. Abundancia de elementos. Hidrógeno. Aproximadamente 75% de la masa del universo. Helio 4, aproximadamente 25% de la masa del universo. Importancia de la nucleosíntesis primordial. La nucleosíntesis primordial establece la abundancia de elementos ligeros en el universo. Estas abundancias son consistentes con las observaciones actuales del universo. La nucleosíntesis primordial proporciona una herramienta para entender la física del universo temprano y la formación de estructuras cósmicas. En conclusión, la nucleosíntesis primordial es un proceso fundamental en la formación del universo y su estudio nos permite entender mejor la evolución del cosmos y la formación de los elementos químicos que componen nuestro universo. Ahora, la nucleosíntesis estelar. El resto de la No sabes tabla explicar, periódica pues. se formó en las estrellas. En las estrellas de secuencia principal se Sí, fusiona en clase, ¿no? hidrógeno en helio. No sé, En el colegio, ¿no? gigantes rojas aparecen carbono y No, que oxígeno. mañana es de mi virgen. En supernovas y Solo van a fusiones ir de a la mesa estrellas de de chiquillos. neutrones se forman Mañana tienes clase. elementos pesados como hierro. Eres una vaguita. Mi Como colegio. dicen Escalante y Gasque Ya, 2002, pues quédate a la dormir, diversidad ni que química del nada. universo es producto de estos procesos estelares. En geología, esto significa que los silicatos de la corteza terrestre, los metales en los yacimientos y hasta los elementos radioactivos que calientan el interior del planeta son literalmente polvo de estrellas. Álvarez Cordero, 2015, expresa así: somos polvo de estrellas. Elementos producidos: elementos ligeros, hidrógeno, helio, litio, berilio y boro. Elementos medidos: carbono, nitrógeno, oxígeno, neón, sodio y magnesio. Elementos pesados: silicio, azufre, calcio, hierro y níquel. Elementos más pesados: se produce a través de procesos de captura de neutrones. Importancia de la nucleosíntesis estelar es responsable de la creación de la mayoría de los elementos químicos en el universo. Las estrellas son las fábricas de dispersan Cuidado. en el espacio a través de supernovas y vientos estelares. La nucleosíntesis estelar influye en la composición química de las estrellas, planetas y vida en el futuro. En conclusión, la nucleosíntesis estelar es un proceso fundamental en la formación de elementos químicos en el universo. Las estrellas juegan un papel crucial en la creación de la diversidad química que observamos en el cosmos. Relevancia geológica. Desde la perspectiva de la geología, entender la nucleosíntesis es esencial. Los silicatos que forman la corteza terrestre provienen de elementos estelares. Los metales de interés económico se originaron en explosiones cósmicas y los elementos radioactivos, como el uranio o el torio, generan el
calor interno de la Tierra. Es decir, la historia de la Tierra es inseparable de la historia del universo. Evidencias modernas. Además de las evidencias clásicas, hoy contamos con nuevas herramientas. La expansión cósmica observada desde Hubble, Internet. la radiación de fondo como fósil térmico del universo y las ondas gravitacionales detectadas por primera vez en 2015 con LIGO Hauser 2024. Dice que estas ondas nos permiten escuchar los ecos del universo en movimiento. Estos avances No. refuerzan la solidez de la cosmología y nos ayudan a comprender mejor la historia de la materia terrestre. Le doy pase a mi compañero. Seguidamente tenemos la filosofía, cultura y educación. La cosmología no solo plantea modelos físicos sobre el origen y evolución del universo, sino que también abre preguntas filosóficas y culturales que enriquecen la comprensión de la Tierra como objetivo del estudio científico desde la filosofía. Villarroy, en el 2020, recuerda que la cosmología implica una reflexión sobre fundamentos mismos de la realidad, cuestionando los límites del conocimiento científico y validez de nuestras hipótesis. Preguntas como, ¿qué significa hablar del origen del espacio y del tiempo? ¿O por qué existe el universo en lugar de la nada? Que trascienden la física y repercuten en nuestra forma de concebir la naturaleza y el lugar de la Tierra y en los cosmos. En el ámbito cultural, el universo ha sido una fuente inagotable de símbolos e interpretaciones, como muestra Aponte en el año 2005, el Ouroboros expresa lo eterno y lo cíclico. Ideas que también se reflejan en la visión de los ciclos geológicos terrestres. Estas analogías culturales que pueden ser un puente para conectar la cosmología con las ciencias de la Tierra. Finalmente, en la educación, la cosmología constituye un recurso inspirador. Juan Carvajal, en el año 2022, afirma que la contemplación del cosmos puede actuar como un puente entre la imaginación estética y la investigación científica. En el campo de la geología, esta interpretación entre el arte, filosofía y ciencia fortalece el pensamiento crítico y fomenta una visión interdisciplinaria que sitúa a la Tierra como parte de un proceso universal más amplio. La filosofía y la cultura y la educación permiten que los avances cosmológicos no se limiten al laboratorio o al telescopio, sino que transformen también muestras de manera de enseñar, aprender y comprender la geología. La filosofía tiene límites de conocimiento, el Villarroy en el 2020, cultura, son símbolos como el Aurobus, Aponte 2005, y educación, que interpreta el arte y ciencia, de Juan Carvajal en 2022. La cosmología también tiene una dimensión cultural y educativa. Filosóficamente, en el Villarroel 2020, que nos recuerda que estas teorías nos hacen cuestionar los fundamentos de la realidad. Culturalmente, Aponte en el 2005 destaca símbolos, ¿no? Como el Ouroboros, que representa ciclos semejantes a los geológicos. En la educación, Juan Carvajal en 2022 dice que el cosmos es un puente, ¿no?, entre ciencia y arte, lo que fomenta el pensamiento crítico y la creatividad. Asimismo, el estudio del universo no solo nos da datos, sino que también enriquece nuestra manera de enseñar y aprender la geología. En los retos, tenemos que, a pesar de los avances, persisten grandes enigmas, como la materia oscura, ¿no?, que compone el 27% del universo, pero no sabemos qué es. La energía oscura, que también impulsa la aceleración cósmica, representa un 68% del universo. La infracción cósmica,
Teoría muy aceptada, ¿no? Pero con evidencia aún incompletas. Aunque parezcan cuestionadas lejanas, afectan a la geología, la distribución de la materia oscura, que influye en la formación de galaxias. Y en última instancia, de los elementos que conforman la Tierra, como advierte Hauser en el 2024, los nuevos instrumentos podrían ayudarnos a responder estas preguntas en un futuro. Aunque el modelo del Big Bang y la cosmología moderna han logrado explicar con éxito la formación de los primeros elementos y la evolución del universo, que todavía persisten grandes enigmas que condicionan nuestra comprensión de cosmos y en consecuencia de la materia que compone la Tierra. Eh, Conclusiones. En conclusiones, tenemos que el estudio y el origen del universo ofrece un marco esencial para comprender la geología, pues los procesos cósmicos explican la existencia y distribución de los elementos químicos que forman parte de la Tierra. Los nucleosíntesis primordial generó los elementos ligeros, mientras que la nucleosíntesis estelar y las supernovas produjeron la diversidad química que hoy se manifiesta en minerales, rocas, estructuras geológicas. El modelo del Big Bang respaldó por múltiples evidencias como la expansión cósmica, la radiación, ¿no?, de fondo y la detección de ondas gravitacionales constituyen el paradigma más sólido para explicar la evolución del universo. No obstante, persisten enigmas como la materia oscura, la energía oscura y la inflación cósmica, que desafían nuestra comprensión y muestran los límites actuales de la ciencia. Desde una perspectiva más amplia, la cosmología no solo enriquece la geología en términos científicos, sino que también aporta, ¿no?, dimensiones filosóficas y culturales. Como señala Juan Carvajal en el 2022, la contemplación, los cosmos pueden tener puentes entre ciencia y arte, razón a imaginación, generando una visión interdisciplinaria que fortalece la enseñanza y el pensamiento crítico. En definitiva, entender la formación del universo es también entender los cimientos de la Tierra, ¿no? Como sintetiza Álvarez Cordero en el 2015. La cosmología impulsa no solo avances técnicos, sino que también una nueva manera de situar al ser humano en el cosmos. Asimismo, la geología se enmarca en una historia mayor, en la que la materia terrestre es resultado de procesos universales, que nos recuerdan, ¿no?, en las palabras de Escalante y Gasque en el 2012, que somos literalmente polvos en estrellas. En las referencias, que tanto aquí que se muestra, en algunas de las referencias que respaldan, ¿no?, esta exposición, trabajos de Aponte, Álvarez Cordero, Escalante y Gasque, también de Villargoy, y Hauser y Juan Carvajal. Eso sería todo, docente. Muchas gracias.